Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy, Victoria García y Ángela Muñiz les hablaremos acerca de los miembros desviantes. Recuerden beber agua y disfruten. A ver. Para comenzar, vamos aclarando que el ser humano no es un ser aislado. Desde el momento en que nace se encuentra rodeado por personas, así como también durante su desarrollo y su modo de supervivencia. Conforme vamos creciendo, nos vamos adaptando a diferentes grupos de personas según nuestro contexto, nuestras creencias, nuestras posibilidades económicas, etc. O sea que básicamente tenemos una adherencia a un conjunto de personas en donde comúnmente nos sentimos cómodos, adaptados y con un fuerte sentimiento de pertenencia. Así, nuestras conductas y nuestros pensamientos se ven afectados y pueden variar según la influencia que este grupo tenga sobre nosotros, o en contraste, la influencia que tengamos nosotros sobre el grupo. Ok, pero ¿por qué se forman estos? Pues no sé si van a recordar al personaje o al autor que comentamos mucho durante todo este semestre con el profesor Abraham, pero para Moreland los grupos no son pues un fenómeno que permanezca estático, es decir, no permanecen más bien en constante movimiento. Pero entonces, ¿por qué se forman? O sea, ¿qué es lo que los hace formarse? Pues este autor, precisamente Morelán, nos dice que se pueden formar por afiliación, que es básicamente porque buscan satisfacer pues una necesidad individual, ya sea también por atracción interpersonal hacia cada miembro que pertenece a este mismo. Y aquí intervienen aspectos como la proximidad, la atracción física, personalidades o pues esta interacción que hay entre las personas. Y dentro de cada uno, aquí les tengo pues una pregunta que vamos a resolver durante el podcast. ¿Cada persona tiene o se encarga de representar un rol en específico, es decir, cumple con un rol establecido? Pues bien, antes de resolver esta cuestión, debemos entender que un rol es básicamente un comportamiento, como la famosa respuesta del examen. Es una función que se le atribuye a una persona para que actúe o bien se comporte de acuerdo a ciertas pautas para satisfacer una serie de expectativas que tiene cada uno. Así pues, en pocas palabras, es el papel que un individuo juega en un contexto determinado. No sé, el papel que desempeñas tú o cada miembro de esta conformación dentro del mismo, pero pues depende y está dictaminada por cada dinámica del grupo y no de las características de cada individuo, es decir, se determina en conjunto, en general, y no individualmente. De hecho, solamente por mencionar algunos, está el presidente, el chistosito, el líder del equipo. Pero bueno, de hecho, estos roles que se le asignan a una o a varias personas dentro de un grupo se clasifican en dos tipos, los formales y los informales. Y ya dentro de estos también se encuentran otras subdivisiones. Tenemos la del rol asignado, en donde, por ejemplo, se tiene esta creencia de que el hombre no llora, no se queja, no se expresa y tiene que ser el proveedor del hogar. El asumido, que puede llegar a convertirse en uno asignado al ser tú, catalogado como el inteligente del salón, y ya no te dejan otra opción más que ser eso. El complementario, en el que tú cumples un rol como maestro, yo como estudiante y así nos integramos. Y por último, el suplementario, cuando en un equipo de trabajo uno de los integrantes tiene extremadamente mucha destreza, extremadamente mucha, tiene muchísima destreza para hablar en público y sus compañeros lo mandan a él, a ella o a ella a exponer solo. Pero, ¿por qué son tan relevantes los roles? ¿Acaso lo son? ¿Qué importa si él es el más inteligente del salón? ¿O si un profesor necesita de un estudiante para ser un profesor? ¿O yo, que necesito un maestro para poder ser un alumno? La verdad. En realidad, la utilidad de estos es muy grande. Permiten lograr las metas grupales, ordenar el funcionamiento y hacerlo predecible. Todo esto para la autodefinición de sus miembros y poder definirlos en una sola palabra. Ah, ok, va. Entonces me estás diciendo básicamente, Angie,
que es útil porque es el vínculo con nuestro entorno, que nos hace ser parte de, eres un habitante de este mundo. Que cada miembro tenga un papel aumenta esta eficiencia y la seguridad de cada uno al desarrollar su parte del trabajo. Aquí es vital que cada uno desarrolle un rol con el que se encuentre seguro, porque luego sucede muchísimo esta parte de que te sientes asfixiado y en una jaula dentro de tu rol establecido. Hay muchísimos ejemplos de esto, de que yo no quiero tener este rol que me asignaron, ya sea en la familia, en la escuela, con tus amigos y demás, entonces sientes que no te pertenece este rol. Y por eso es importante que sientas esta pertenencia con tu rol para que tu intervención sea productiva y eficaz, que sea útil, pues, el rol que estás estableciendo. Porque no es lo mismo que alguien a quien le da pánico hablar en público tenga el rol de portavoz a que lo desempeñe alguien que se siente seguro y como haciéndolo. No es justo o no es factible, mejor dicho, mandar a alguien que no se siente con confianza de hablar en público o hablar con personas, con muchas personas, pues, porque no va a desempeñar su tarea de una manera adecuada o de una manera eficaz. Entonces, por eso es muy importante esta parte de que el rol que tengas sea porque tú lo decides para que no te sientas asfixiado. Entonces, entendemos que es eficiente en el sentido de que cada uno sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo. Totalmente, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor. El hecho de que a este miembro de X grupo se le haga sentir cómodo, más bien él se sienta cómodo y esté de acuerdo con el rol que se le está asignando, va a influir demasiado en cuanto al papel que le toca desempeñar y a las ganas que le va a poner para desempeñarlo. Pero aquí empieza el punto de este podcast. Aquí es donde nos empezamos a cuestionar todo, Angie. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres seguir estos roles? Cuando tú te rebelas y decides ir en contra de todo lo que te dicen que es normal, que tú dices, ya basta, yo no quiero pertenecer, yo no quiero tener esta etiqueta que me cataloga como tal cosa o como tal persona. Pues a estas personas se les conoce como miembros desviantes, que es el título de este podcast, que son básicamente alejados o excluidos por la misma sociedad. Y a partir de estos individuos que se salen de esta normativa que disrumpe, se establece lo que es y no es esta dinámica de grupo. Además de juzgar ese sistema y pues dar paso, dar pauta para provocar un cambio. De hecho, un ejemplo con el que muchos hemos crecido viendo esta situación de los miembros desviantes la podemos encontrar en la película de Bichos, esa película en la que una colonia de hormigas es constantemente hostigada y oprimida por los saltamontes y por consecuencia Flick, nuestra hormiga protagonista, tiene que ir a buscar ayuda a la gran ciudad. Es esa película en la que sale una rama con ojos que además habla, una Catarina y una oruga que se vuelve mariposa. Bueno, pues Flick es diferente y siempre termina causando problemas por sus invenciones, así que constantemente podemos apreciar que los demás integrantes de su colonia lo separan de ellos, lo excluyen o lo señalan con frecuencia por ser la ovejita negra. Flick al final de la película termina justo como Vicky comentaba, por provocar un cambio en el sistema que criticaba. Esta dinámica en la que cada temporada tenían que recolectar comida para los saltamontes. Pero para llegar a esto, primero pasa por un proceso de segregación, en el que él se opone completamente a las normas de su sociedad, termina siendo un miembro desviante y finalmente, cuando les da una esperanza al momento de llevar a los bichos de circo, dejan de asignarle un papel de miembro desviante y esto da oportunidad a que ocurra un cambio. Así es, bastante pues interesante este ejemplo que pusiste ambientado o enfocado en una película, Angie, bastante bien. Pero aquí, no sé, aquí se me ocurre uno que sucede mucho en esta sociedad, que es pues básicamente nuestra sociedad, más bien dicho. Aquí tenemos esta necesidad de definir los roles porque necesitamos que encaje, por decirlo de alguna manera, estoy haciendo comillas, cognitivamente en cada individuo. Por esta razón
es que existen personas que simplemente no aceptan a las identidades no binarias, a las identidades trans no binarias, porque no asumen este rol de hombre o mujer. Entonces, para ellos o para ellas, no es posible, no existen estas identidades, aun cuando están erróneos, pues está errónea esta opinión, pero no es posible que no asuman un rol de hombre o mujer. Entonces, pues aquí ya estás violentando, ¿no? A una identidad trans, que serían las identidades trans no binarias. Por lo tanto, entendemos con esto, con este ejemplo que puse acerca de nuestra sociedad, que pasa muchísimo, es que el rol pues genera prejuicios, ¿no? Constructos sociales y por tanto violencia, que es de lo que estamos hablando, de cómo al no aceptar, al tú negarte como persona que existen o que hay personas que se identifican con identidades transnominarias, ya estás cayendo en un acto de violencia, ya estás cayendo en prejuicios. Y aquí es cuando se comienza pues el problema y aquí es cuando se comienza a generar un cambio. Ya que estamos hablando de violencia, en un caso hipotético en donde la comunidad LGBTIQ+ se encuentra en una conferencia y después entran en escena un grupo de personas que están en contra de las identidades trans y de las orientaciones sexuales, entran justamente a interrumpir y a ofender con comentarios fuera de lugar que violentan el colectivo. El primer impulso de los oyentes es grabar, exponer en redes sociales a este otro grupo de personas y se comienza a tener más reproducciones. Las personas comienzan a compartir y es entonces que la sociedad empieza un nuevo proceso de violencia. Comienzan a señalarlos, a emitir opiniones en contra, a discriminarlos y a segregarlos, ejerciendo así y siendo parte de un círculo repetitivo de violencia, situación que a su vez provoca que se conviertan en miembros desviantes. Si bien no hay una justificación para que este grupo esté violentando a personas o a una comunidad, tampoco le da la batuta al resto de las personas para que violenten a otros. Hay muchas maneras de decirle a una persona que está violentando sin que tú también violentes, señales, excluyas y seas parte de una nueva discriminación, o bien continúes con un círculo vicioso de tú discriminas, yo te señalo y a su vez te discrimino también. Entonces, Angie, me estás diciendo que este miembro desviante establece la norma en este conjunto, en esta asociación de lo que es o no es normal, ¿no? Y estas conductas discriminatorias, violentas, son la naturaleza pues del ser humano, porque eso viene que no conoce entonces, no le da esta estabilidad cognitiva que vive y su método de defensa es te alejo, ¿sabes? O sea, te violento, te separo de este conjunto de personas en las que nos encontramos y estamos conviviendo. Y la mejor forma es que habíamos dicho, te violento. Te violento para hacerte entender que quién eres o lo que representas que no pertenece. O sea, lo que tú representas, lo que tú eres, no pertenece en lo que estamos acostumbrados, en lo que es esta normativa, pues. Y quisiera decir aquí un comentario de que los niños, los infantes, niñas, son bastante expertos en eso, en esta parte de te alejo, porque tenemos esta parte en donde estás en un salón de primaria, entonces si un niño o una niña llega y no sé, se me ocurre, huele feo, pues obviamente ya no lo van a bajar de eso. Van a catalogarlo como esta persona, esta niña, niño, que no se baña o que simplemente tiene algo diferente que antes no tenía y que disrumpió la realidad en la que vivían estas personas, esos infantes. Entonces, lo que van a hacer, lo primero que van a hacer es, te alejo, ya no perteneces, ya no puedes jugar con nosotros, ya no puedes juntarte con nosotros y pues está de una u otra forma el ser miembro desviante te pone en esta posición de ser violentado. Entonces entendemos que empieza con alguien y luego se unen más, entonces ese miembro desviante deja de ser excluido y ahora el otro pensamiento, el otro rol se vuelve desviante. No sé si me di a entender.
que es decir, que esta conducta desviante o este miembro desviante es, pertenece a esta categoría de desviante, de miembro desviante, pero luego puede llegar a suceder este cambio del que hemos estado hablando durante el podcast, que generen esta diferencia y ya no, de ser miembro desviante, ya no lo sea. Por supuesto, o sea, a veces solamente se necesita que una sola persona sea este miembro desviante que va a generar un cambio en la sociedad. ¿Nunca te ha tocado ver un charco así completamente tranquilo, sin movimiento? Obviamente pues ya paró de llover y no hay carros en movimiento porque pues si no, no serviría mi ejemplo. En fin, imaginemos un charco en completa paz y tranquilidad. Después tú llegas con un palito de madera y lo picoteas. Lo primero que vas a ver es cómo se crea la primera onda y se expande hasta generar la segunda. Después la segunda parece que empuja para crear la tercera y así sucesivamente. Hoy en día ser racista es una conducta desviante porque excluyes a las personas por su color. No sé si saben cómo inició todo este movimiento en contra del racismo, pero fue porque básicamente una mujer afroamericana termina su jornada laboral y cuando va camino a su casa y está en el autobús, un hombre blanco llega y le exige su asiento. Esto, por si no sabían, era obligatorio para ellos porque había una ley que les decía que tenían que ceder el asiento a personas blancas siempre. Entonces ella se niega a hacerlo y la arrestan por eso. Aquí podemos observar cómo ella, perteneciente a una comunidad de miembros desviantes, se rebela y eso ocasiona que el resto de los miembros de ese grupo convoquen a una marcha pidiendo que ya no usen el transporte público. Esto genera pérdidas para las empresas de transporte y así es como comienza todo. Muy bien, entonces, por tanto, entendemos que la conducta desviante o las conductas desviantes se convierten en algo que es aceptado con el tiempo, básicamente. Los cambios repentinos son rechazo total, pero pues eso no quiere decir que sean rechazados para siempre, sino que con el tiempo, con el tiempo lo cambia, hasta que lo desviante sea lo contrario, como precisamente pasó en este ejemplo que nos contabas del racismo, de cómo esto era, ella pertenecía a un conjunto de miembros desviantes, pero debido a esto y después de años de lucha, ahora pues esta conducta, el estar en contra o estar más bien a favor del racismo es totalmente desviante. Pero pues es importante entender que todos tenemos conductas desviantes, nada te hace ajeno a ellas, pero pues no nos daremos cuenta de estas conductas. ¿Cuándo lo haremos? Pues no sé, en 50 años, por ejemplo. No importa qué, tenemos que estar siempre en desacuerdo con algo. Algo nos tiene que, pues, no gustar básicamente para movernos. Por su parte, cabe mencionar además que el coexistir en una sociedad donde la heteronormativa predomina fuertemente, cualquier manifestación hegemónica, o no hablamos solo de lo heteronormativo, sino de lo normativo en sí, en general. Entonces, esta manifestación distinta a lo hegemónico, es decir, a lo que es normal, a lo que es parte de pues, esta normativa que estamos hablando, conduce totalmente a la negación, ocasionando muchas disputas y pues conductas que nuevamente violenten a otras personas o ocasionando que existan pues estos miembros que se desvían de lo que debería de ser un rol, o sea, de lo que tú como persona o como un conjunto de personas te desvías, entonces tu rol ya no es tuyo, ya dejas de tener ese rol asignado y rol establecido que te puso esta sociedad, entonces te haces ajeno a ello y el rol que deberías de tener en la sociedad desaparece. Entonces me estás diciendo que los miembros desviantes son desviantes precisamente porque se salen del rol. En pocas palabras, Angie, sí, así es sencillo.
¿Pero por qué? Porque de todas formas, o más bien simultáneamente, siguen formando parte de un rol, que sería pues básicamente este rol asignado, ya que la sociedad misma es la que impone este rol. Pero pues bueno, esto se lo dejamos a su consideración. Ustedes comenten. Los miembros desviantes, aun cuando buscan esta separación de su rol, siguen perteneciendo a un rol, que sería el rol de los desviantes. ¿Qué piensan de esto? Si lo termina haciendo o no. Y eso sería todo de nuestra parte.